Bien, los contenidos de esta clase los pueden encontrar en este artículo, en este libro, que está en la biblioteca, y en este capítulo de este libro que se refieren a esta enfermedad, solo por información. Muy bien. La anemia tropical o mucinariasis o anquilostomiasis es una enfermedad crónica debilitante que muy rara vez conduce a la muerte, pero que disminuye la capacidad productiva de los trabajadores. Desde finales del siglo XIX se conocía con varios nombres: clorosis de Egipto, anemia de los mineros en Europa, enfermedad del cansancio o de la pereza en Brasil, también en el sur de Estados Unidos, enfermedad del tuntún en Antioquia, Colombia, anemia de las tierras templadas y cálidas tropicales y subtropicales, se conocía con ese nombre en la mayoría del resto del territorio colombiano. También se habla de anemia tropical y de anquilostomiasis. Esta enfermedad es endémica en las regiones tropicales cálidas y subtropicales de prácticamente todo el mundo, y es más grave en zonas donde no hay agua potable y donde existe la desnutrición, porque se potencia el fenómeno anémico con esas condiciones. Sin embargo, fue una enfermedad que nunca se le paró muchas bolas al asunto. Era una enfermedad de los pobres, de los trabajadores, luego nadie se preocupaba por eso. Pero comenzó a volverse una enfermedad significativa en la medida que comenzó la expansión capitalista, especialmente norteamericana, a comienzos del siglo XX. Especialmente por la necesidad que tenían los Estados Unidos de aumentar la productividad en los cultivos en las regiones dependientes de Estados Unidos, cultivos de algodón para la industria textil, cereales, especialmente el arroz, pero también el azúcar y el cacao para la alimentación de los trabajadores, y el café, muy importante porque los norteamericanos descubrieron que esa sustancia aumentaba la productividad de los trabajadores industriales. Por eso se inventó el coffee break, para que a media mañana y a media tarde los trabajadores, y después del almuerzo, tomaran café y así no se durmieran, estuvieran despiertos y trabajaran mejor. Todos estos productos obviamente son tropicales, se publican en suelos que son cálidos y húmedos. El hecho de que el suelo sea húmedo y la región sea cálida y lluviosa es muy importante, porque ese es el clima específicamente donde el gusano de la mucinariasis crece y se desarrolla. El gusano que la produce, llamado inicialmente Ankylostoma duodenale, ankylostoma porque tiene unos dientes que parecen un anzuelo con el que se fijan a la pared del intestino, se lo dio Angelo Dubini, un investigador italiano, que los encontró en el intestino de un cadáver en 1838. Por eso en inglés se llama hookworm, o sea, gusano de anzuelo. Ese es Angelo Dubini. Bien, pero la asociación entre el gusano y la anemia la hizo Wilhelm Griesinger, un neurólogo alemán, que demostró el papel que jugaban los gusanitos en lo que en esa época se llamaba la clorosis de Egipto, y se llamaba así por el color verde que tenían los pacientes por la anemia, un color verde pálido amarilloso que les daba la anemia severa. Esos pacientes andan con 5 o 6 gramos de hemoglobina en la sangre por la anemia tan severa que produce. La enfermedad además atacaba a la cuarta parte de la población egipcia, porque el gusanito vivía en todas las regiones de África húmeda y tropical. Bien. En Brasil, y apoyado en los conocimientos de Griesinger, otro alemán, Otto Bucherer, que se fue a vivir a Brasil y fundó allí lo que se llamó la Escuela Tropicalista Bahiana, o sea, en Bahía, demostró en 1866 que lo que allí se llamaba enfermedad de la pereza era causada por la mucinaria. Los aristócratas portugueses que vivían en Brasil, ustedes saben que en 1808 el emperador portugués se fue a vivir a Brasil con todo su séquito, toda su corte, huyendo de Napoleón, que estaba invadiendo España y Portugal. Con el apoyo de los ingleses, el emperador se fue a vivir a Brasil. Es tal vez
el primer y único imperio metropolitano en la periferia. Brasil fue un imperio durante muchísimos años y los aristócratas consideraban que los habitantes originarios de Brasil y los mezclados, portugués mezclado con indio, eran degenerados, era una raza degenerada y por eso eran perezosos, por la mala mezcla del portugués de sangre azul con el indígena de sangre medio colorada. Entonces producía la degeneración. Otto Wieser se encargó de mostrar que eso era falso, que la pereza no era un problema de generación de la raza, sino que era debido a la presencia del parásito y la anemia que producía. Bien, el nombre de enfermedad del tuntún es originario de los campesinos de Antioquia. Se deriva de la sensación que sienten de golpes repetidos en la sien cuando les toca trabajar y levantar bultos o canecas llenas de café. Les tocaba comienzos del siglo, porque eso les daba una taquicardia severa y entonces comenzaban a sentir eso y llamaban la enfermedad de tuntún, porque se parecía el ruido que sentían en las sienes al ruido que hacía el pilón contra la madera cuando molían el maíz. Tun, tun, tun. Entonces por eso lo llamaban así. Los trabajadores del café trabajaban a la lata. ¿Ustedes saben qué quiere decir trabajar a la lata? ¿Sí? No. En el siglo, a comienzos del siglo XX, la manteca de cerdo se vendía en unas latas de metal así de grandes, de lata, que tenían una manija. Entonces, esas canecas de lata se las daban a los trabajadores para que recogieran el café y les pagaban un salario según las latas que recogían. Por eso los campesinos tenían que trabajar a la lata. Mientras más lata llevaran, pues más les pagaban. Entonces los recolectores de café trabajaban a la lata. Y cuando levantaban esas latas todas pesadas, comenzaban a sentir el tuntún. Muy bien. Según el médico antioqueño Andrés Posada Arango, estos campesinos, pues lo que ya les digo, comparaban esto al golpe del pilón para moler el maíz. Este señor, este médico, cuando trabajaba como médico militar durante la guerra civil de 1860-1861, fue la guerra en que el general Mosquera de Popayán se levantó contra el presidente Mariano Espina Rodríguez y lo tumbó, y a partir de ahí se crean los Estados Unidos de Colombia en 1863 con la Constitución del Río Negro. Este señor trabajaba como médico en los ejércitos y había identificado que el tuntún era realmente un estado anémico. Luego estuvo en París, se fue a formar, a especializar a París en 1870, y allí publicó un trabajo que se llamaba Memorias sobre el tuntún. Y en este trabajo explicaba que esta enfermedad era causada por las aguas turbias que consumían los soldados. Pero luego, cuando volvió a Colombia en 1872, comenzó a trabajar haciendo autopsias en pacientes tuntunientos, muertos, y encontró las uncinarias en los intestinos de los cadáveres. Entonces publicó otro artículo en el cual se corregía del artículo que había publicado en París y mostraba que la enfermedad de tuntún era la misma enfermedad de Bucherer o de Grisinger y Blanchard, que llamaban anquilostomiasis. Bien, en 1877 Agostino Grassi identificó los huevos del parásito y el ciclo, la forma como se alimenta de sangre, pegándose el intestino y con una boca que es como una ventosa, con los dientes y el intestino delgado y el duodeno, y con una boca que es como una ventosa, chupa permanentemente la sangre y se alimenta de sangre, además que produce hemorragia permanente. En 1899 Loos estableció el ciclo del parásito. El parásito crece en el suelo, en el pantano, en la tierra húmeda, entra por los poros de los pies de los trabajadores que caminan descalzos, sube por los ganglios linfáticos hasta el pulmón. En el pulmón la larvita, que es la que entra, se transforma, se vuelve gusano adulto. Ese gusanito sube por la tráquea, caminando para arriba por la tráquea. Eso lo produce tos al paciente, lo hace toser, y al toser se deglute los gusanitos, se los traga, que se van a localizar en el intestino.
Allí el gusanito pone los huevos salen con la materia fecal cae, el huevito cae al piso húmedo, allí se rompe el hueso, sale la larvita que sigue viviendo allí hasta que pasa alguien descalzo y se monta el bus. Obviamente esto ocurre en los lugares donde los trabajadores hacen deposición en el piso y luego caminan sobre un piso que estaba contaminado. Muy común en las grandes plantaciones de café, de arroz, el arroz también que se siembra casi en agua, de azúcar, etcétera, etcétera. Y entonces los trabajadores que trabajan durísimo no tienen tiempo de ir al baño, entonces ahí en el mismo sitio hacen deposición y luego eso se mezcla con la tierra y las personas caminan sobre esto y dentro de un suelo contaminado pues hace que la enfermedad se mantenga permanentemente funcionando. Muy bien, esto repite lo que ya dije, no lo voy a repetir. Bueno, ustedes ven acá lo que se llama las candelillas, lo llaman los campesinos las candelillas, que son los lugares por donde se va moviendo la larva que entra en los pies y produce como un caminito de inflamación. Ok, ese es el gusanito, se los presento. Y estos son los huevitos que se ven, a ver si salen. Muy bien. La campaña contra la originariasis tiene unos antecedentes importantes, porque son precisamente los norteamericanos los que se interesan en tratar de erradicar la enfermedad para evitar este problema. Ustedes saben que el café que se cultiva en Colombia, en Costa Rica, en El Salvador, en Nicaragua, en el Brasil, en Venezuela, todo lo compra Estados Unidos. Inicialmente lo compraba Inglaterra, pero después de la Primera Guerra Mundial es Estados Unidos el comprador fundamental, porque el comercio con Inglaterra y América Latina se rompe después de la Primera Guerra Mundial. Y los norteamericanos lo usan bastante para estimular a sus trabajadores. En 1861 se produce la Guerra Civil Norteamericana. Se produce porque el presidente Lincoln libera a los esclavos y los hacendados del sur, algodoneros la mayoría de ellos, se rebelan contra el gobierno porque el trabajo de la hacienda algodonera es fundamentalmente basado en esclavos, en trabajo esclavo. John D. Rockefeller, que había fundado una compañía que se llamaba Clark y Rockefeller con un socio y que era distribuidora de alimentos, logra hacer un convenio, un contrato con el ejército norteamericano del norte durante la guerra civil. El norte son los yanquis, son los industriales liberales capitalistas, el sur son los terratenientes, cultivadores de algodón y de arroz. Ese contrato le conviene muchísimo porque va a surtir a todo el ejército de alimentos, se vuelve el proveedor de alimentos y eso le permite altas ganancias, sobre todo porque en la medida en que la guerra va aumentando y se va manteniendo, él va aumentando los precios, entonces cada vez gana más dinero con su negocio de alimentos. Bueno, este es el árbol genealógico de la familia Rockefeller. Este es John D. Rockefeller, su esposa, y este es su hijo John D. Rockefeller Jr., que va a ser después quien lo ayude en todo lo que vamos a ver. Las demás son hijas. Bien, este señor, después de eso, descubre que el petróleo va a ser un muy buen negocio en el futuro. Se descubre petróleo en Estados Unidos, en Cleveland, y él comienza a negociar, empacando petróleo en botellitas que lleva a vender a la ciudad. Se usa para prender lamparitas de petróleo, lo usan como vermífugo para matar las lombrices, pero el hombre dice, si eso prende lamparitas, eso es un combustible y al futuro va a ser una mina. Entonces se dedica al petróleo, comienza comprando un camión para transportar el petróleo y así le baja el precio de su petróleo, entonces hace quebrar a los competidores. Después entonces, en vez de transportarlo en botellitas, los transporta en barriles, entonces le rinde mucho más el dinero el transporte. Después se acompaña a compañía entera de camiones para transportarlo
y entonces así no tiene que pagar el transporte, entonces le sigue bajando el petróleo, el precio de su petróleo, y va quebrando a los demás competidores. Después se compra un ferrocarril y después se compra toda una compañía ferrocarrilera para mover el petróleo. Y en 1879, cuando tenía 40 años, controlaba el 90% de las refinerías y el 95% del petróleo mundial. Multipliquen por dólares e imagínense. Se convierte pues en el magnate del petróleo en el mundo. Esto es una copia de las... Crea lo que se llama la Standard Oil Company, que es un trust de compañías, porque en la medida en que va quebrando a sus competidores, entonces los visita y les dice: mire, yo sé que usted se va a quebrar, hay dos posibilidades: o se quiebra y desaparece el negocio, o se asocia conmigo, yo le compro el 51% de las acciones de su compañía y usted sigue trabajando conmigo. Entonces, así muchas compañías petroleras fueron formando una especie de racimo de compañías que se llamó la Standard Oil Company, y estas eran una copia de las acciones y su firma. Bien, pero esto lo llevó a que tuviera una muy mala fama en Estados Unidos, porque lo llamaban el varón ladrón, porque pues toda la riqueza que había conseguido la había conseguido haciendo triquiñuelas con el petróleo, y obviamente jugándole sucio a sus competidores, y por lo tanto bastante gente no lo quería. Pero se le apareció la Virgen, un señor llamado Andrew Carnegie, que era el magnate del acero, también otro negociante protestante. Rockefeller también era protestante, era bautista. Escribió un artículo, publicó un artículo que se llamaba algo así como el espíritu de la riqueza, planteando desde la concepción protestante que la riqueza, que ser rico no era pecado, que la riqueza del mundo era de Dios, y que Dios se había predestinado a varios individuos en el mundo para que le administraran su riqueza. Que el problema no era tener riqueza, que tener rico era haber sido predestinado por Dios para administrar la plata divina. Que lo que era malo era embolsillarse la plata para uno, pero que si la persona que tenía dinero podía de alguna forma reembolsar el dinero en servicios a la comunidad, pues tenía garantizado un puestico en el cielo. Eso es una filosofía muy claramente compatible con la idea protestante de que el trabajo, de que ejercer una profesión, de que manejar dinero es loable porque Dios es el dueño del dinero del mundo. De manera que no había incompatibilidad religiosa entre su pensamiento y lo que estaba planteando. A diferencia del culto católico, que planteaba en ese momento que más fácilmente entraba un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Entonces allí ser rico era algo deleznable, porque se suponía que había ganado el dinero haciendo trampa. Bien, a Rockefeller le gustó mucho ese planteamiento, leyó el artículo y decidió que para quitarse de encima el mote de varón ladrón iba a dedicarse a la filantropía. Entonces dio $1 millón para el colegio de Chicago, que era un colegio bautista, para que lo convirtiera en la Universidad de Chicago. En ese proceso le ayudó otro sacerdote bautista llamado Frederick T. Gates, debió ser el abuelo de Gates de los computadores o quién sabe qué, muy buen negociante y muy activo, muy ejecutivo. Entonces Rockefeller lo contrató después de eso para que le ayudara a manejar sus negocios personales y a toda su filantropía. Bien, en 1896 el hijo de John D. Rockefeller comienza a trabajar con él en la Standard Oil Company, pero en 1897 Rockefeller le deja al hijo ese trabajo, se retira del Standard Oil y se dedica de lleno a manejar la filantropía. Gates le dijo que no hiciera filantropía al detalle, que no regalara dinero así a poquitos a cualquiera que le pedía, sino que montara una empresa filantrópica, así como había montado una empresa petrolera, y que se dedicara a manejarla y que hiciera filantropía al por mayor. Es decir, que escogiera un nicho a partir del cual debería ser filantropía para que pudiera desarrollar los diferentes programas filantrópicos. Bien, por la orientación de Gates, la filantropía de Rockefeller se enfoca hacia la investigación en medicina, entre 1897 y 1909. En 1897 lo que ocurre es que Gates se va de vacaciones y se lleva, para divertirse y para leer, cosa extraña, un libro de medicina.
que se llama Los Principios y Práctica de la Medicina, escrito por este señor William Osler, un clínico inglés que trabajaba en Estados Unidos, que había escrito un libro donde decía que la medicina, si quería llegar a cambiar y a servir de algo, tenía que apoyarse en las nuevas ciencias. Es decir, recogió toda la tradición del desarrollo de las ciencias en Europa, siguió el modelo alemán de investigación y propuso que la medicina, para que se pudiera desarrollar, tenía que apoyarse en las ciencias. Esa fue la lectura de vacaciones de Gates, y entonces regresó donde Rockefeller a contarle lo que había leído y a proponerle que crearon un instituto de investigación médica para desarrollar las ciencias médicas que sirviera de apoyo a la medicina norteamericana para que la medicina norteamericana pudiera avanzar. Entonces, de común acuerdo, crearon lo que se llamó el Instituto de Investigaciones Médicas Rockefeller y nombraron a William Welch, este señor, como presidente. William Welch era un norteamericano que había estudiado patología en Alemania y que conocía muy bien todo el mecanismo de investigación alemán y la enseñanza a través de la investigación, y nombraron director médico a Simon Flexner, un judío amigo de Welch y amigo de Rockefeller. Bien, comenzaron pues a trabajar en este instituto, pero en 1909 Rockefeller creó otra filantropía que se llamó la Junta de Educación. Rockefeller tenía negocios de algodón en el sur de Estados Unidos y estaba convencido de que los negritos del sur eran muy perezosos porque eran muy mal educados. Entonces decidió crear escuelas para formar bien a los hijos de los negros, de los esclavos del sur ya liberados, con el fin de que se volvieran buenos trabajadores. Y para eso nombró a Wallace Buttrick, otro sacerdote bautista, para que se encargara de manejar lo que llamó la Junta General de Educación, que se iba a encargar de ese programa. En algún día que estaba por allí Wallace Buttrick por el sur de Estados Unidos visitando sus escuelas, se encontró con este señor, Charles Wardell Stiles, médico militar, profesor de la Facultad de Medicina Militar en los Estados Unidos, que estaba realizando una campaña contra la anemia tropical en Texas. Él había identificado la presencia de la anemia y había comenzado allí a hacer una campaña contra esto. Entonces, conversando en una comida por ahí en el hotel que se encontraron los dos, le preguntó Stiles a Buttrick que qué hacía por allá, y él le contó todo el plan de la creación de las escuelas y la educación y todo, y Stiles le dijo: mire, ustedes están MST, porque es que así no se puede, porque estos son negritos que ustedes pretenden educar, no aprenden nada porque son anémicos, les pasa un glóbulo rojo cada cuarto de hora por la conjuntiva, entonces es imposible que puedan aprender nada. Lo primero que tienen que hacer es curar la anemia de todos los negritos y después sí educarlos. Entonces Wallace Buttrick salió corriendo para donde Rockefeller y para donde Gates a contarles lo que le habían dicho. Entre 1904 y 1907, un médico norteamericano, Bailey Afford, discípulo de Stiles en la Facultad de Medicina, había organizado y desarrollado una campaña del ejército contra la anemia tropical en Puerto Rico. Ustedes saben que Puerto Rico fue tomado por los norteamericanos cuando se tomaron La Habana, Cuba, se tomaron Filipinas durante la guerra contra España, durante la independencia de Cuba en 1898. Y entonces este hombre estaba allí con el ejército y descubrió que había una presencia marcada de anemia en todo el país. Entonces comenzó a investigar y descubrió un gusanito que producía la anemia. No era exactamente igual al gusano europeo, al Ankylostoma duodenal, que era un poquito más chiquito y solo tenía un diente. Era un gusanito subdesarrollado, era un gusanito americano. Entonces Stiles le ayudó a investigar el asunto y le puso un nombre propio. Él usaba el timol, que es una sustancia que mata a los gusanos, y luego un purgante para que botaran todos los gusanos y todos los huevos que tenían los pacientes, y así lograba tratarlos. Stiles llamó a ese gusanito el Necator americano, que quería decir el asesino americano. Después se descubrió que el gusanito no era americano sino africano, que era el mismo que producía la clorosis de Egipto, pero que había llegado de África con los esclavos negros contaminados
y el gusanito había encontrado buen terreno en América Latina para desarrollarse, y por lo tanto allí comenzó a atacar a todos los trabajadores latinoamericanos. Bien, Stiles había seguido de cerca el trabajo de Ashford, y en 1912 entonces decidió hacer un estudio exploratorio sobre la línea tropical en Estados Unidos. Miró varios estados del sur y se dio cuenta que en Texas es donde más había infestación. Luego de su estudio presentó un trabajo sobre el tema, y un periodista que estaba en la conferencia publicó un artículo que tituló "Hallado el germen que produce la pereza". A partir de allí, con ese artículo, Stiles se volvió famoso, y entonces consiguió que el ejército norteamericano le apoyara su campaña en Texas, tratando a los pacientes con timol, igual que hacía Ashford, y con un laxante, pero construyendo letrinas en la zona de trabajo para que los trabajadores no hicieran deposición sobre la tierra en la que trabajaban. De esa manera logró controlar la enfermedad y erradicarla de la zona.